Muy buenas noches, autoridades presentes. A continuación le voy a presentar mi tema de tesis, la cual se titula Análisis de la incidencia de la presión fiscal en la gestión de riesgos fiscales de las empresas del sector H de la provincia de Cotopaxi, periodo 2018-2022, conjuntamente con mi directora Magíster Zumbanahua Viviana Talía. En referencia a los temas que vamos a tratar en la exposición son los siguientes. Capítulo 1, marco teórico, bases teóricas, presión fiscal, riesgos fiscales, cargas tributarias de las empresas. Capítulo 2, marco metodológico, diseño y tipo de investigación, población e instrumentos de análisis de la información. En el capítulo 3, análisis y discusión de los resultados. Conclusiones y recomendaciones. Por lo mismo, los objetivos de las investigaciones son los siguientes. Objetivo general: analizar el incremento de la presión fiscal en la gestión de riesgos fiscales de las empresas ecuatorianas, periodo 2018-2022. Objetivos específicos: identifica los rubros que determinan la presión fiscal en las empresas ecuatorianas en el periodo 2018 al 2022. Segundo, evaluar el comportamiento de la presión fiscal en las empresas ecuatorianas periodo 2018-2022 y determinar el riesgo fiscal de las empresas ecuatorianas en el periodo 2018-2022. Antecedentes. Impuestos en Latinoamérica. Son tributos obligatorios que financian el gasto público y son esenciales para el desarrollo y evolución a través de los siglos. Impuestos en Ecuador. Es una evolución tributaria. Durante la segunda mitad del siglo XX se implementaron tributos directos como el impuesto a la renta y el impuesto al valor añadido, con el objetivo de aumentar la recaudación y reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Bases teóricas. La presión fiscal es un indicador clave en la contabilidad y tributación. Representa la carga impositiva que carece sobre los contribuyentes de un país o una región, expresando como un porcentaje del PIB. Este concepto evalúa la capacidad del Estado para recaudar impuestos y financiar sus políticas públicas, afectando la competitividad económica al influir en la inversión y el crecimiento. Los altos impuestos pueden afectar negativamente a las empresas. La determinación de la presión fiscal ofrece varios beneficios, proporcionando información sobre la capacidad financiera del Estado. Permite a los responsables de la política la toma de decisiones informadas y actuar como un indicador del eficiente del sistema tributario. También ayuda a los contribuyentes y a las empresas a gestionar obligaciones fiscales y planificación de inversiones. Riesgos fiscales. Los riesgos fiscales son una preocupación constante para los gobiernos y las empresas. Estos riesgos se refieren a las posibilidad de cambios de normativas tributarias que afectan a las empresas. La carga tributaria de las empresas. En el análisis de la carga mostró una caída notable en el 2020 por la pandemia del COVID-19 en el impuesto a la renta. Una mayor presión fiscal afecta negativamente la rentabilidad de las empresas, recaudando sus márgenes de beneficios y recursos de inversiones. Metodología de la investigación. Diseño de la investigación. Proporciona la estructura para recolectar, medir y analizar datos necesarios. En nuestro caso es un enfoque no experimental. Tipo de investigación. Detalla características de una población sin analizar causas, siendo una investigación descriptiva. Población y muestra. La población incluye los datos de las empresas activas en el sector H del transporte en Cotopaxi con información financiera disponibles en el periodo 2018-2022. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se utilizaron la base de datos de los estados financieros de las empresas de Cotopaxi, periodo 2018 al 2022, para identificar partidas contables y calcular la presión fiscal. La técnica de análisis en el procesamiento de la información se realizó en Excel, comparando datos de ingresos y gastos para determinar una presión y riesgos fiscales. Continuando,
con el análisis de la discusión de los resultados en las 329 empresas que se tomó los datos. Rubros de la presión fiscal. En la conciliación tributaria, en primer lugar, sobre los ingresos, de manera general, se puede observar que las empresas tuvieron problemas en los años de la pandemia, pues se refleja la caída de los ingresos. Los ingresos están con una caída en los años de la pandemia. Los ingresos fueron mayores a los costos y a los gastos en cada año, teniendo una buena gestión de los gastos y una administración de los ingresos, siendo así que los costos y los gastos son menores en cada año, teniendo que en el año 2022 el porcentaje más bajo, debido a que tenemos un incremento en los costos y en los gastos de este año, dando un porcentaje del 94.36%. Análisis de los resultados. En el objetivo 1, rubros de la presión fiscal, la figura 1 muestra la estructura de las cuentas de los estados de resultados basados en las cifras promedios del sector de transporte y almacenamiento de la provincia de Cotopaxi. Se aprecia que en todos los años de estudio los costos y los gastos son menores a los ingresos, por lo tanto las empresas han declarado utilidad. En cuanto a los gastos en el 2018, esto representa el 83.79%. En los ingresos para el año 2019 alcanzan un 82.02% y para el año 2020 continúan bajando hasta el 77.33%, lo que indica que las empresas han sabido manejar sus gastos y de manera eficiente han reaccionado bien a la disminución de ingresos a causa de poca demanda durante la pandemia. Durante el año 2021 y 2022 a nivel de las ventas, lo que se reflejó en el aumento de ingresos y del mismo modo los gastos aumentan, pero el porcentaje sobre los ingresos disminuye, demostrando una buena gestión operativa. En la figura 2, la estructura de las cuentas de utilidad en promedios. Se aprecia que la utilidad en el ejercicio es mayor que la utilidad gravable en todos los años analizados, ya que las empresas sí están haciendo uso de las deducciones de la ley. En todos los años representan menos del 3% y se mantiene estable, lo que representa una buena gestión. Sin embargo, para el año 2022, la utilidad del ejercicio disminuye ampliamente, lo que implica observaciones profundas en la administración de las empresas. En cuanto a la utilidad gravable del ejercicio, que muestra una gestión tributaria moderada en el uso de deducciones, pero para el último año 2022 se aprecia que la utilidad gravable se reduce por una buena gestión tributaria. Teniendo la figura 3 que nos muestra las cuentas de deducciones y se puede observar la siguiente situación. En las empresas no incurren en los gastos no deducibles al exterior debido a la naturaleza de sus empresas, que se limita a las operaciones locales, siendo que las empresas incurren en los gastos no deducibles locales que provienen de las multas e infracciones que realizan las empresas. Para el año 2019, esos gastos no deducibles alcanzan el 1.32% del total de los ingresos, siendo un valor bastante considerable. Esto quiere decir que las empresas no están haciendo un buen uso de la gestión de gastos no deducibles, no mitigan los riesgos. En cuanto a las deducciones adicionales, representan una proporción muy baja. Esto quiere decir que las empresas no están haciendo buen uso de las deducciones adicionales debido a la falta de capacidad y actualizaciones de las leyes. Y finalmente se evidencia que las empresas no amortizan las pérdidas sino hasta el año 2022, las cuales amortizan las pérdidas generadas en los años anteriores, especialmente en los años
que la demanda cayó en el año 2020 de la pandemia debido a que no podían circular. Si una empresa tuvo pérdidas en el año, solo puede amortizar los años siguientes, pero no puede deducir más del 25% de la utilidad de cada año. Continuando con la figura número 4, muestra la estructura de las cuentas fiscales. En las cuentas fiscales, el anticipo al impuesto a la renta representa el 0.41% de los ingresos. Para el año 2018, posteriormente, la menor demanda de servicios y se ajustan a las tarifas, disminuyendo este impuesto hasta el 2020, alcanza el 0.04% y se elimina para los años siguientes. En cuanto a las retenciones, solo se representa en 2 años y representa menos del 0.10% de los ingresos. Por tanto, se observa que los sectores de transporte no realizan transacciones comerciales sujetas a retención. Para el año 2022, según la resolución del NAC 52, hizo cambios en las retenciones, de lo que provocó que los sectores de transporte generen retenciones y estas cuenten alcance representan el 0.9% de ingresos. Es lo que se refiere al crédito tributario. Este representa el 0.79% del total de los ingresos. En el año 2018, para el siguiente año cae hasta el 0.01%, lo que indica que las empresas no usan el crédito tributario. Cosa común cuando las empresas enfrentan pérdidas de baja actividad económica e incrementan gastos deducibles locales importantes. Pero este rubro se recupera para los años siguientes. En el año 2022, donde alcanza un 2.08%. Concluimos con el impuesto pagado representa menos del 1% total de los ingresos de los años analizados. Esto se debe a que el sector, a pesar de la caída de los ingresos, ha podido hacer un buen uso de las deducciones fiscales, créditos tributarios y retenciones que le han permitido pagar menos impuestos. Continuando con el objetivo 2, que es el comportamiento de la presión fiscal, la figura 5 nos muestra el comportamiento de la presión fiscal en el sector del transporte y almacenamiento de la provincia de Cotopaxi en el 2018-2022. Al tener un aumento en el costo de las deducciones y poco uso de las deducciones adicionales. Esto es lo que influye en nuestra presión fiscal, que va aumentando y alcanzando un punto máximo en el año 2021. Representa el 0.65%. De manera general, se evidencia que para todos los años la presión fiscal representa menos del 1% en promedio a estas empresas, indicando una buena gestión de la presión fiscal, aunque en las principales dificultades están en que no hay un buen uso de las deducciones y un control de los gastos no deducibles. La presión fiscal se reduce para el año 2022 debido a que aumenta los ingresos y de una buena gestión tributaria, debido a que en este año se amortizan las pérdidas de años anteriores. Esta amortización de años pasados nos permite reducir la presión fiscal a un 0.32%. Continuando con el objetivo 3, riesgos fiscales de las empresas. Las empresas han incurrido en los gastos no deducibles provenientes de las multas y sanciones que no pueden ser deducidas y por lo tanto aumentan la utilidad gravable. En consecuencia, mayor presión fiscal. Se evidencia asimismo el limitado uso de las deducciones adicionales, lo que resulta
la necesidad de capacitar constantemente al personal para aprovechar estos beneficios que ofrece en el SRI. Los datos, circunstancias requieren las políticas de control interno, formación continua y una revisión proactiva de los beneficios tributarios pertinentes. Discusión de los resultados. Los resultados obtenidos en este estudio muestran varias tendencias relevantes sobre la presión y riesgos fiscales en el sector de transporte de la provincia de Cotopaxi. En lo que representa la presión fiscal, estas industrias se mantienen bajo el 1% en todos los años de estudio. Si bien muestra un pequeño incremento durante el año 2020 y 2021, post-pandemia, estos comportamientos concuerdan con los descubrimientos de Bascones 2019. Finalmente, el hallazgo que se da a la presión fiscal afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, como lo indica Reyes y Vega. Gestionando el costo y deducciones. Buen uso de las deducciones y el control de los gastos garantizando rentabilidad, como lo dice Reza y Lodoño 2021. Recurriendo al post-crisis, estrategias específicas mitigadas, riesgos fiscales, como lo dice Bravo Hidalgo 2022. Conclusiones. La investigación tiene como resultado las cuentas que componen la presión fiscal en el sector de la provincia de Cotopaxi, incluye los ingresos, costos, gastos, deducciones y cuentas de impuestos. Se evidencia que una mayor presión fiscal incrementa el riesgo tributario en la ausencia de la planificación adecuada. Se determinó que las causas incluyen ingresos, costos, gastos, deducciones y cuentas del impuesto. Se evidenció que la presión fiscal aumenta durante la pandemia, pero se estabilizó tras la recuperación económica. Se determinó que los riesgos más relevantes de la asociación de gestiones inadecuadas de las deducciones fiscales. Recomendaciones. A las empresas del sector de transporte y almacenamiento de la provincia de Cotopaxi se recomienda implementar la planificación fiscales estratégicas para optimizar las deducciones fiscales y reducir la carga tributaria. A las empresas se recomienda implementar software específicos en la administración fiscal para mejorar la presión del seguimiento de las obligaciones tributarias y adaptarse a las fluctuaciones económicas. A las empresas del sector se recomienda gestionar de forma proactiva las deducciones fiscales, especialmente aquellas asociadas a la comportación inclusiva, para prevenir riesgos fiscales. Y concluyendo que a las empresas del sector de transporte y almacenamiento se recomienda desarrollar técnicas tributarias eficaces y llevar a cabo auditorías fiscales periódicas para reducir los riesgos y mejorar el comportamiento. Tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.